Aquí hablamos de rock de forma diferente. Llegaríamos a septiembre de 1977 y Rush nos presentaba A Farewell to Kings. Parte del inicio que para mí es lo más progre de Rush junto con el siguiente álbum Hemispheres. Y aquí en A Farewell to Kings pues vendrían dos éxitos para Rush, Closer to the Heart y Xanadu. Bueno, pues yo lo que quería platicarles es que aquí conocí yo a Rush, en realidad. Lo anterior, como alguien lo dijo, lo fui descubriendo, pero a partir de haber escuchado por primera vez Closer to the Heart, creo que es una gran rola, creo que es el primer acercamiento de un grupo pues al público masivo, porque sí, tenía su grupito de seguidores y eventualmente se va a Europa y hace la gira, pero con Closer to the Heart yo creo que logra, en Estados Unidos sobre todo, un gran público. Y llegó a México de rebote, alguien la puso en la radio y yo la escuché y esa fue mi primer contacto con Rush. Y creo que coincidentemente es el primer disco que graban fuera de Canadá y creo que eso les hace muy bien. Creo que la dinámica entre los tres, sin hablar de las canciones del disco, a eso se los dejo a los expertos que son mucho más leídos y escribidos en ese asunto que yo. Pero creo que lo que yo siento de este disco es la dinámica entre ellos. Creo que sí, ya la pericia técnica ya es un paso menos que la dinámica entre ellos, como miembros de un grupo, como se dividen las tareas, como Neil Peart se clava mucho en las historias, pero también tiene mucho que ver, como lo dije antes, en el sonido muy característico de un grupo que para mí es un ejemplo muy raro del rock progresivo. Siempre está con un pie en el rock de Led Zeppelin, en el rock de la guitarra de Alex Lifeson, y creo que eso es muy válido porque si hablamos del rock progresivo, pocos grupos tienen ese equilibrio entre tres miembros, pero también pocos miembros tienen a un baterista tan bueno como Neil Peart, a un bajista tan consumado como Geddy Lee, y sobre todo creo en esta etapa la lírica y la forma de tocar la guitarra de Lifeson, yo creo que lo convierte en uno de los mejores discos de esta época. Sí, definitivo, coincido contigo. Y bueno, a mí me gustaría comentar que precisamente Rush lo que los distingue es que, como yo les llamo, no es una banda progresiva, es una banda progresista. ¿Por qué? Porque el progresivo tuvo una etapa, ¿no? Tenemos 4 discos muy marcados de rock progresivo con ellos, pero son progresistas porque es una banda que al paso del tiempo supo adaptarse a todas las décadas, a todas las épocas musicales, pero absorbiendo tendencias, porque además siempre han manifestado las influencias que han tenido de músicos y todo en sus épocas, pero siempre con la rúbrica de casa, ¿no? Sin perder identidad. O sea, lo hicieron de una manera muy elegante. En los 80s absorbieron la época New Wave y asumieron una tendencia de teclados mucho más importante, pero siempre con esa identidad, con esa propuesta muy original. En los 90s volvieron a hacer el Power Trio, asumiendo cuestiones del rock alternativo, en fin, es una banda fabulosa. Y bueno, pues para este álbum de A Farewell to Kings, que nuevamente cuentan con con el arte visual de Hugh Syme, que toma un escenario de la ciudad de Chicago en ruinas y lo vuelve todo una obra de arte, ¿no? Con Arlequín ahí, la silla, y aquí es donde empieza Hugh Syme a manejar un poquito más las texturas, las cuestiones reales, ya no tan ficticias, sino la cuestión de fotografía, de realismo, pero con una exquisitez, ¿no? Y bueno, pues para este álbum yo lo que comento ahí en la página es que pues es el álbum renacentista, ¿no? Que habla de la esperanza, narra la estética del arte, enuncia la necesidad de una nueva sociedad que repudie cualquier regla que esté por encima de las personas. Esto viene a secuela también de 2112, por supuesto. Es música profunda, pensante y sumamente cautivadora. Grabado en un antiguo castillo en el país de Gales, este estudio que se llama Rockfield, ya lo comentaba también nuestro compañero, es el primer álbum que se graba fuera de Canadá. Ellos en ese entorno europeo
imagínense, ahí en Gales, en un castillo que está adaptado por estudio, pues empiezan a tener tiempo suficiente para pensar en muchas cosas, echar a rodar la imaginación, y ahí es donde Alex Lifeson comenta, ¿no? En alguna de las entrevistas también para la revista Sounds, que comienzan a experimentar con más instrumentos, ¿no? Él le agrega 12 cuerdas a su guitarra, entonces maneja más la acústica, maneja la eléctrica, los pedales. Geddy Lee empieza con los sintetizadores a manejarse de una manera mucho más interesante, y esto lo hace incluso desarrollarse más como un instrumentista muy, muy complejo, porque no nada más canta y toca el bajo, empieza a experimentar con los pedales Taurus, que son los que suplen en cierta manera tocar ese sonido de teclados mientras él sigue tocando las figuras de bajo, pero tocando con los pies. ¿Se imaginan ustedes la independencia mental que tiene que tener para cantar en cierta melodía, en cierto rango, tocar líneas de bajo y además estar pensando en lo que va a hacer con los teclados de colchón y de atmósfera? Es una locura. Eso muy pocos instrumentistas lo pueden hacer en el mundo, ¿no? Y Neil Peart empieza a agregar los crótalos, las campanas tubulares, los wind chimes, el gong, y sobre todo cierto tipo de percusiones que le dan una textura y una dinámica mucho más interesante a la música. Esto lo logran gracias a ese entorno en Gales. Y bueno, pues nos vamos de lleno al disco, ¿no? A Farewell to Kings es una apertura que habla pues de los reyes, de los opresores, del miedo, de estos jóvenes reprimidos. Volvemos a esa misma ideología, y es un levantamiento visto desde un aspecto muy barroco, en donde se logra al final de la canción. Es una pieza con una introducción de guitarra acústica muy bella, y bueno, pues esto da pie después a una de las canciones más fascinantes de la banda, ¿no? Xanadu, entramos de lleno a este tema que veníamos arrastrando desde el Kubla Khan y de todo lo que platicábamos en 2112, y es donde esta introducción, que tiene una atmósfera impresionantemente abrasadora, nos mete de lleno a esta historia en donde pues de leer libros antiguos, estos personajes se meten a la naturaleza, a las montañas, para encontrar la inmortalidad, lugares sagrados, buscan el idealismo, y es un ejercicio instrumental maravilloso. Ahí me parece que Neil Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson encuentran la química perfecta, tocando instrumentos mucho más avanzados en número de cuerdas y en posibilidades. Esa escena de la canción en vivo en el Exit Stage Left, en el video, me parece una estampa que es de lo mejor que nos ha dado Rush en su historia. Y bueno, pues Xanadu es una canción verdaderamente fascinante, en mi opinión. Pasamos a Closer to the Heart, que definitivamente, perdón, voy a checar el tiempo para no extenderme. Pasamos a Closer to the Heart, en donde pues es la canción, como bien comentaban, que más se escuchó en México. Hay una anécdota muy interesante, porque en la única visita que tuvo Rush a nuestro país, en la rueda de prensa que se dio ahí en el Hotel Four Seasons de Reforma, y bueno, tuve la fortuna de estar yo ahí, uno de los periodistas les preguntó que si dentro del set list venía considerada Closer to the Heart, y Geddy Lee le preguntó que no, pero ¿por qué? Le llamó la atención el comentario, y él dijo eso, que fue la primera canción que se escuchó en la radio mexicana y que era una de las favoritas de México. En ese momento, y tras bambalinas después, los tres lo platicaron, y pues querían darle un reconocimiento a la afición mexicana por tantos años de ausencia, no nada más en México, sino en el público latino, y ensayaron durante la prueba de sonido para el concierto de México, ensayaron Closer to the Heart, la metieron en el set list cuando no estaba considerada, y fue parte del set list para todas las fechas que dieron también en Brasil, ¿no? Que fueron también conciertos exitosísimos. Es una balada muy poderosa, muy bonita, y sobre todo bastante positiva, con una letra muy bella, ¿no? Cinderella Man, entramos a un viaje también del medievo, de un tipo que fue considerado loco por querer ofrecer toda su fortuna a la gente y hacer cosas con el dinero que tenía, y bueno, pues esa voluntad fue invencible, y al final logró su cometido, aunque lo tachaban de demente, ¿no? Una canción también interesante. Madrigal, pues es eso, es un madrigal, musicalmente hablando. El interés de Neil Peart por la música clásica estuvo marcada desde el 2112, ¿no? La abertura, que es de 2112, viene por Tchaikovsky, de 1812, que tiene mucho que ver con la música clásica que también le gustaba. Y bueno, pues Madrigal es eso,
una oda a este estilo musical del medievo. Y para concluir, pues bueno, tenemos el inicio de Cygnus X1, que es el primer viaje que hace este protagonista que en su nave, el Rocinante, que también tiene que ver con el libro de Don Quijote, de Miguel de Cervantes y Saavedra, empieza ese viaje astral con vicisitudes en el espacio para poder alcanzar la Tierra ideal, y aquí empieza el libro 1, que después vamos a abordar en el siguiente disco como una parte de las más interesantes de la banda, ¿no? Coincido con lo que menciona tanto Memo como Raúl. Creo que es una obra de consolidación y que probablemente a varios mercados, no me gusta mucho la palabra mercado en el sentido de que parece que es un intercambio de arte por dinero o algo parecido, pero seguramente en Latinoamérica se reflejó en una aceptación mucho mayor de la banda a Farewell to Kings. Entre ello, bueno, destaco, por ejemplo, el trabajo que hace Geddy Lee, volviéndose un polifacético multiinstrumentista, y que yo creo que era importante que el rock progresivo en este momento de la historia ofreciera esa alternativa para muchos jóvenes de ver que un músico podía dar una imagen intelectual, sobria, intrincada, compleja, pero a la vez fresca, sencilla. Seguramente Bert hacía lo propio en la parte lírica, en la parte histórica, cultural, que ya Edgar nos la ha mencionado con excelencia, y coincido totalmente en ello. Creo que los breves minutos que nos deleitan con Closer to the Heart es algo extremadamente bello, sencillo, que puede enamorar a una persona que estaba escuchando a la banda por primera vez y que va a trascender definitivamente. En el caso del Madrigal, bueno, coincido con lo que menciona Raúl. Creo que el ya de por sí fuerte vínculo que siempre existe entre el progresivo y la música clásica, ya sea barroca, romántica o clásica propiamente dicha, se refuerza con este tipo de temas, al igual que en otras bandas, desde luego. Cinderella Man también me parece una obra potente, sólida, entrañable. En Xanadu, pues creo que está presente esa integración orgánica de Bert con Lifeson, con Lee, en una textura muy rica, un ambiente que da la impresión de que ellos disfrutaron al componer, disfrutaron al grabar, y que por ende se vuelve disfrutable también en el momento en que se escucha, en el momento que una persona recomendaba a Rush, sin pasar por alto la labor de la prensa o de la radio. Seguramente ese poder, esa convocatoria de boca en boca, es algo que solidificó mucho la historia de Platica Raúl sobre la inserción de Closer to the Heart para el público mexicano y brasileño. Es una anécdota extraordinaria. Me parece que habla increíble de ese respeto y de esa empatía que la banda tuvo por una audiencia ante la que sabía que no había estado tan presente como en otras partes. A mí siempre me ha gustado mucho esta parte de, yo le llamo fases o etapas, más bien fases que tiene Rush. Y en este caso, pues esta para mí es su segunda etapa, ¿no? Hacen 4 discos, sacan un disco en vivo. Esta es la segunda etapa donde van a sacar otros 4 discos y después hacer un disco en vivo. Este es el primer disco de esta segunda etapa, donde ya se avientan. Me gustó esa parte que comentó Raúl de los progresistas. Está padre, sí, creo que es un buen término. Pero es aquí donde dicen, bueno, ya llegamos hasta donde estamos. El disco anterior fue extremadamente exitoso, la gira fue muy buena, tanto que hasta generaron un disco doble en vivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y hacia dónde vamos, pues es, mijo,
empiézate a hacer que te crezcan brazos debajo de los que ya tienes para tocar como pulpo, y eso pues, se lo empiezan a hacer los tres, tanto los dos en las cuerdas, tanto Lifeson como Lee empiezan a tocar con el Polymog, el pedal, y Peart empieza a tocar con percusiones adicionales a lo que ya estaba trayendo, ¿no? Se me hace algo un poco el siguiente paso normal, natural, para llegar a lo que es el progresivo glorioso, que yo le llamaría así, que ya es la inclusión ya más fuerte y con mayor presencia de los teclados, y lo hacen de una forma maravillosa. Esta canción de Xanadu son minutos de éxtasis atmosférico espectaculares, donde uno simplemente cierra los ojos y se transporta a parajes maravillosos. Es una canción increíble. El resto de las canciones también son una chulada, una preciosidad. Aquí si alguien me preguntara, oye, y bueno, ¿y quién es tu most valuable player en este disco? Yo diría los tres. Si acaso es dándose de golpes entre los tres para ver quién sería el mejor, yo diría que los tres salen bastante lastimados, pero creo que el que levanta la copa sería Lee, en el momento en que toca los teclados de una forma maravillosa, toca el bajo de una forma espectacular. El cuate ya nos tiene acostumbrados a un bajeo escalofriante, y aparte la voz, algo bien interesante, la voz ya no suena, ya como que la está modulando más, ya se quedaron atrás esos gritos, eso que de repente a la gente que cuando le presenta uno a Rush dice, ay, es que la voz de Lee no es tan agradable. Probablemente en la primera etapa sí, en esta segunda etapa como que ya empieza a modular, todavía tiene unos gritos ahí que probablemente a mucha gente desarma, pero ya se escucha como que un poquito, no restringido, sino como que ya la está orientando un poco mejor. Octubre de 1978, Hemispheres. Para Geddy Lee, el mejor disco que grabaron. Y Lee lo que dice es, habíamos llegado a un nivel de complejidad muy alto y creo que nos quemamos con la fórmula del álbum conceptual. Solo 4 canciones venían en este discazo y arrojaba 2 clásicos para Rush, The Trees y la famosa La Villa Strangiato. ¿Qué nos puedes comentar, Raúl, de este discazo? Sí, pues evidentemente es otro, fíjate que sin ser tan popular como 2112 Moving Pictures, sí Hemisphere se posiciona en el favorito de muchísima gente, ¿no? Entonces, también incluso para los amantes del rock progresivo puro, esos hardcore fans, que yo les llamo los That 70 Show, que están muy clavados en la época setentera únicamente a veces, ¿no? Consideran la obra cumbre Hemispheres de Rush. Y bueno, aquí lo que comento yo como introducción es, este álbum habla de la mente, de la lucha, la oposición, la polaridad, el balance y la igualdad, y es un viaje de 37 minutos que equilibra la atmósfera natural de estos conceptos en un ejercicio musical de una complejidad y belleza únicas. Sinceramente es una obra maestra, ¿no? Entonces, volvemos también al aspecto artístico de Hugh Syme, que siempre hay que decirlo, colabora Neil Peart mucho también en la ideología de cómo diseñar las portadas de los conceptos, y aquí haciendo una referencia al mismo Magritte, ¿no? Con este hombre de sombrero que viene viajando del otro lado del cerebro, el hemisferio, el hombre desnudo. Es una portada con una estética también deliciosa, ¿no? Empezamos con la saga de Cygnus X1, que termina cerrando el álbum Farewell to Kings, y aquí abre con el libro de Hemispheres, ¿no? Y es todo un lado del álbum. Aquí ya no vamos a hablar de ejercicios imposibles y de un virtuosismo a flote. No, estamos hablando de una rola compleja, pero con un formato de canción. O sea, es una rola que tiene un alma muy particular, es una canción sumamente bien estructurada,
que te lleva por estados anímicos de todo tipo, ¿no? Tiene picos, tiene valles, pero siempre manteniendo esa claridad de música bien lograda, ¿no? O sea, hablamos del preludio, hablamos de la época en donde ya llegan a este terreno Apolo y Dionisios, que es precisamente esta guerra que tienen entre mente y corazón entre ellos, y bueno, pues todas estas etapas se van describiendo muy bien de manera musical, y bueno, pues al final logran tener ese equilibrio, y pues al llegar a este Olimpo tenemos ya la etapa mucho más intensa de la canción, y un cierre en no tengo de memoria los nombres completos de todas estas fases, son 6 fases, pero ese cierre de Spheres es verdaderamente bello, ¿no? Es donde llega esa calma, llega esa satisfacción de haber logrado lo que estaba planeado desde un inicio de este viaje tan trompicado en el espacio. Y bueno, pues cerramos el libro de Cygnus con una verdadera obra maestra. Circumstances es una canción que habla ya en una cuestión mucho más citadina, cotidiana y mundana, de ese joven que está lejos de casa, confuso, y que se tiene que ir adaptando a la sociedad de una manera a veces muy abrupta, pero que al final entiende lo que es la vida del hombre adulto, ¿no? Es una canción que tiene también un estilo muy peculiar. Después damos paso a una belleza de canción que es The Trees, no solo por la interpretación, ese pasaje, ese respiro que nos dan también de bosque, en donde Neil Peart con los crótalos empieza a hacer una oda también a la cuestión natural, sino la letra es tan simple y es una belleza, ¿no? Esta guerra entre los árboles en donde pues los abetos dicen que pues no permiten que los robles dejen entrar la luz y ellos también quieren sol, y entonces exigen sus derechos, y entonces los robles dicen, bueno, así nacimos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y empieza esta situación de conflicto en donde pues tiene alguien que mediar la situación, y pues en un acto de hacer una sociedad mucho más convivible, por así decirlo, empiezan a ponerse de acuerdo cuando de repente llega lo inevitable, pues no se pusieron de acuerdo a tiempo, llega el hacha, llega la sierra, y entonces todos parejos tienen el mismo destino. Una belleza de rol esta de Trees, ¿no? Y bueno, cerramos con el ejercicio instrumental por excelencia de esta banda, ¿no? La Villa Strangiato se divide en 12 partes, en donde pues ya los muy clavados tienen que ir minuto a minuto para entender qué parte es cuál, porque además no hay letra, estamos hablando de un ejercicio musical único, y en donde aquí sí sus dotes instrumentales llegan a niveles ya impensables, ¿no? Sobre todo por la ejecución, y sin ser una canción tediosa o que canse o que abrume, no, al contrario, los desarrollos van llevando de una manera en que uno la puede disfrutar muy padre. Habla Neil Peart de que esta rola les llevó más tiempo grabarla que todo el álbum Fly By Night, así de ese tamaño, ¿no? Fueron 40 tomas las que hicieron, porque la grabaron en una sola toma, pero fueron 40 tomas para elegir la más importante, y eso los llevó a madurar como músicos, pero también a entender que ya tenían que tomar otro rumbo, porque ya era demasiado exhaustivo para ellos mental y físicamente aventarse estos ejercicios para grabar y para interpretar en vivo. Y pues bueno, la historia que sigue después da un punto de inflexión muy importante, ¿no? Es un gran disco de Hemispheres, y pues ya no tenemos tiempo de citar otros escritores que influyen aquí, como Nietzsche, que ya empieza a tener mella en Peart, pero ya habrá tiempo de platicarlos después, ¿no? Sí, perfecto, Raúl. Bueno, pues coincidiendo con lo que ya se ha mencionado, creo que por ahí todos conocemos a 2 o 3 fanáticos de Rush o del progresivo en general, que consideran a Hemispheres como la obra cumbre de Rush, probablemente porque en algunos pasajes o en algunos momentos de ella sienten que la parte artística, la parte estética, logra la cúspide de la obra. Algo que puede ser debatible en ciertos minutos, porque sería injusto pensar que en el resto de la producción no haya estas cúspides estéticas o artísticas. Sin embargo, creo que entiendo a aquellos que consideran que es la obra cumbre en este sentido. Ahondando un poco en ello, definitivamente coincido con que la Villa Strangiato es una fuente inagotable donde Peart
Lifeson y Lee deciden en un tiempo alrededor de 10 minutos desbordar todos los sentidos, no dejar nada a la imaginación, sino hacer que el tiempo, que las coordenadas del tiempo se detengan, algo para escucharse con los ojos cerrados, con la mente abierta, y creo que probablemente es una de las fuentes más importantes que posteriormente, en años subsecuentes, e incluso hoy en día, algunas bandas van a tomar como un motivo fuerte de inspiración. Estoy pensando en bandas como Tool, como Riverside o como mismo Dream Theater, que seguramente este es uno de los etapas de Rush que más alimentaron. De Trees coincido totalmente con Raúl, que es una belleza de canción, una belleza de tema que nuevamente nos lleva a una reflexión no solamente estética, sino vital, una vista al mundo, a la sociedad, a la jerarquía y al sentido final que de una manera análoga a lo que puede ser la vida de un árbol, se puede llevar en un pueblo, en el destino de una persona, en el destino de una nación, y solidifica perfectamente ese concepto tan fuerte que tiene la lírica con la parte musical de Rush. Creo que es un álbum fundamental que probablemente lo ubicaría entre los 3 discos más importantes a lo largo de la producción progresiva y progresista de la banda. Bueno, ¿qué puedo agregar a lo que ya ahorita acaban de comentar Alfonso y Raúl? Es un discazo, es el segundo dentro de esta segunda etapa, ya súper ultra mega metidísimos en lo que ahora sí es el progresivo rudo, atmosférico, mal plan. Y aquí yo quiero, a lo mejor le voy a agregar algo que no se ha comentado, y es la parte literaria de Peart, que es muy, 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 muy interesante. En el disco anterior, la historia del Cygnus fue inspirada básicamente por un artículo científico que leyó Peart me parece que en el Time, o no me acuerdo en qué revista, y era sobre los agujeros negros, y entonces empieza él a dibujar una historia de una nave espacial, que era precisamente la Rocinante y no sé qué. En este caso, este capítulo que cierra la historia del Cygnus, ya no es una cuestión, llamemos de ciencia ficción, ya es una cuestión un poquito más de mitología, y se me hace bien interesante cómo, siendo un autor, maneja él el cambio de la historia, donde pues la original iba sobre una cuestión de un viaje espacial hacia un agujero negro. En este caso, en esta segunda parte dentro de esa historia, le agrega más riqueza y mete cuestiones mitológicas que no había metido en el anterior. El anterior era muy científico, basado en una cuestión científica. En este caso, le mete un punch un poquito más mitológico, donde ya uno se da cuenta, y ya más adelante lo vamos a ver en los libros que empieza a escribir Peart, pero donde aquí el cuate, reitero, súper culto, no solamente se basa en libros de fantasía o libros de ficción, sino que también además está metiendo cuestiones científicas. Entonces, reitero, esto es algo que se me hace muy interesante. De la cuestión de la ejecución del disco, ya no, o sea, sería un ejercicio de obviedad, pero pues obviamente este disco es un monstruo. Es un monstruo donde otra vez el equilibrio entre este triángulo equilátero perfecto que es este trío, empiezan a tocar, se empiezan a autoexigir cosas que otro grupo estaría yendo por el camino y quedarían despedazados, muertos, agotados, cansados, por ahí tirados. 4 canciones nada más, pero es más que suficiente.
A lo mejor tristemente o afortunadamente es el último disco donde una sola canción ocupa un solo lado, que vendría siendo la del Cygnus. Lo que dijo Raúl, estoy totalmente de acuerdo con él, el cierre es bellísimo, es algo que cuando uno termina de escuchar, tiene el corazón así inflamado, henchido, como extrañado dudo que quepa el corazón dentro del pecho. Cuando le da a uno la vuelta, arrancamos con una canción movidita, muy agradable, que tristemente a lo mejor nunca tuvo gran difusión, pero pues es que era difícil ante los tamaños monstruos con los que nos estábamos enfrentando. Nada, hasta ese momento, a pesar de que todo el lado A, escuchando la segunda parte de la historia del Cygnus, es muy buena, nada nos tenía preparados para la belleza acústica, para el deleite sensitivo que nos iba a traer The Trees, que reitero, ya no es necesario hablar absolutamente nada de esta historia de justicia social, de árboles, donde aquí tristemente o afortunadamente, o no sé cómo ponerlo, es muy chistoso porque la naturaleza, siempre nos han dicho, ay, pobre de la naturaleza, el hombre la destruye y no sé qué, y en este caso, en esta fábula que hace Peart, el hombre es el que viene a poner justicia dentro de esa naturaleza. Y bueno, finalmente el cierre de la canción, el cierre del disco, que es con otro monstruo, es una salvajada de ejecución que se llama La Villa Strangiato. No puedo decir más, es fuerte, y todo es muy chistoso, basado en unas pesadillas que estuvo teniendo Alex Lifeson a lo largo del camino, y donde pues esas pesadillas para nosotros los fans terminó siendo un sueño dorado de canción. Una chulada, 12 partes que son el pináculo de la ejecución de 3 titanes virtuosos de la música. Maravilloso disco. Ok, venía el cambio de la década, los 80s, y se presentaba un gran disco, Permanent Waves, que aquí lo muestro en pantalla. Esta edición mexicana, lanzada por Polygram, de la cultura del rock. Solo 6 canciones, la contraportada aquí la muestro. Y como dijera Geddy Lee en una entrevista que le hizo el periodista colombiano Jacobo Selnick en un libro que se llama Conversaciones con el Rock, Satisfaction, dice Geddy Lee: la nueva década fue el momento justo para romper el molde y empezar a escribir canciones cortas. Y a la gente le gustó eso. En Permanent Waves se presentaba un nuevo éxito comercial para Rush, el espíritu de la radio. Pues sí, el punto de inflexión, ¿no? Que hubo muchos en la historia de la banda, pero aquí es muy marcado después de una obra tan compleja como Hemispheres, ¿no? Y bueno, pues para mí es el álbum de las tendencias como mareas, siempre entrando y saliendo, ¿no? Aquí hay comunicación, capacidad de elección, el libre albedrío, se habla de tecnología. Y bueno, pues originalmente fue concebido como Wavelength, que es longitud de onda, pero al final decidieron cambiarle el nombre. Y pues es una colección de canciones pegadizas, inteligentes, siguen siendo intrincadas y le dieron un sentido y un sonido a una nueva forma de pensar, de renovarse, que eso es muy valioso, ¿no? Es de sabio siempre rectificar y sobre todo cambiar rumbos, ¿no? No necesariamente porque hayas estado haciendo algo malo. Y bueno, pues crean en este disco auténticas olas permanentes en ese maremoto creativo que generan estos 3 individuos. Yo les confieso que es mi disco favorito de Rush, es mi álbum favorito por muchos motivos, por vivencias y por las rolas en sí. Y hablar de la portada que también se toma de una escena de una tragedia que sucede por un huracán en Texas, en Galveston, Texas, si no me equivoco. Neil Peart tenía admiración por una actriz que se llamaba Donna Reed, actriz, cantante muy popular en la época, y quería él un prototipo de esta mujer en la portada, y es esta modelo que se llama Paula Turnbull, que se presta para hacer el diseño, y bueno, pues trabajando mucho de la mano con Hugh Syme, deciden poner un periódico que pueden ver ustedes ahí en la portada, un periódico que tiene
una columna del Chicago Tribune que habla de un momento muy álgido en la política de Estados Unidos y que después la disquera les pide que lo borren totalmente. Se tiene que quitar esa columna, el nombre del Chicago Tribune, y por ahí hay una censura, ¿no? También un anuncio por ahí de Coca-Cola en las partes destruidas de atrás es una cuestión que también se evita, pero como lo decía Neil Peart, nos reflejamos en esta mujer porque es la imperturbabilidad dentro del caos, y era lo que estaba viviendo el grupo en esa época, ¿no? Querían ese cambio, querían concentrarse en cosas más concretas, querían renovar su sonido, y eso era pues el maremoto que ellos estaban viviendo particularmente. Entrando de lleno al álbum, pues The Spirit of the Radio es el primer mensaje con tubo, ¿no? Una canción radiable, una canción alegre, corta, despertando en el día, en donde vas a poner tú en tu coche yendo al trabajo una canción y que te va a empezar a atrapar, pero también habla de la honestidad, ¿no? De no rebasar esa delgada línea en donde seguimos siendo músicos interesados en el arte que queremos compartir, pero tampoco nos vamos a vender a los hilos de quienes manejan la radio, a esas condiciones para poder entrar en su mundo. Sin embargo, es manejarse en esa delgada línea, ¿no? Y me parece muy interesante. Es una de las canciones favoritas de mucha gente también en vivo. Es una canción bastante peculiar y muy famosa. Damos paso a Free Will, que es el libre albedrío, la decisión de no ser manejados por nadie. Seguimos con esa inercia de tomar las decisiones personales, y aquí viene un ejercicio instrumental maravilloso, ¿no? Que llama mucho la atención esa parte instrumental de la mitad, en donde es un tour de force, en donde se hace un enlace, es un lenguaje entre los tres instrumentos, se contestan, hablan, se solapan de una manera espeluznante. Vale mucho la pena ver en el concierto de Brasil, de Rush en Río, la interpretación de esta canción cuando llega esa parte, después de que acaba todo maremoto y termina la canción, ves a las decenas de miles de gentes en la audiencia haciendo así como reverencia, ¿no? A estos tres individuos que esas partes musicales los volvían locos. Es una canción sensacional. Damos paso a una canción conceptual porque pues no se alejan del todo de este tipo de composiciones con Jacob's Ladder, que es una canción que habla pues de esa apertura hacia el cielo, de ese nublado, de esas lluvias que los llevan a hacer mucha tensión. La música tiene tensión, tiene lentitud, tiene cadencia, y es una canción muy envolvente. La verdad es que también es de las favoritas de los fans. Y bueno, pues damos paso ya a una rola, Different Strings, que pues es el lidiar con los propios monstruos del individuo, ¿no? Esas diferentes maneras de ver la vida, y me parece una canción con un arreglo de cuerdas también muy, muy lindo. Es una canción lenta que da otro enfoque de la música de Rush. Podemos ver que no nada más están metidos en un solo estilo, pueden matizar, pueden crear cosas nuevas en un mismo álbum, y es una canción que muchas veces la gente no pela, pero hay que adentrarse en ella musical y líricamente, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo no cerrar un álbum estupendo con una canción que vuelve otra vez a las partes? Son 3 partes divididas, unas letras complejas que hablan de la ciencia natural, del microcosmos, de los microorganismos, de cómo estamos compuestos como seres humanos de muchísimas núcleos y muchas ciudades de seres vivos, y toda esa introspección habla mucho de lo que Neil Peart estaba viviendo también como persona, y pues a la par, pues lo solapan los demás, ¿no? Es un disco fantástico y que pues empieza también una nueva era. Yo siempre me fijo en quién está atrás del grupo. Realmente las fuerzas creativas de un grupo sí son los músicos, pero muchas de las veces tiene que ver el productor o quién está grabando el disco, quién está apoyando, quién está dando opiniones. Y en este caso creo que es muy importante este disco ya en los 80s, otra visión de la música. Sobre todo pues se oye en todo el disco el uso de sintetizadores, y se oye un poco, obviamente, con la elección de Spirit of Radio, se siente un poco más hacia dónde va el grupo, que después con Moving Pictures estaría ya coronándose para toda una generación de fans, incluyéndome yo. Pero creo que es muy importante que hayan encontrado, por ejemplo, aquí
a un productor que se llama Paul Northfield. Paul, ellos iban a grabar en Trident, en Inglaterra, y no les alcanzó la lana. Entonces fueron a Quebec en una granja hecha estudio, y ese eran los territorios de este Paul. Y Paul eventualmente hace no solamente las producciones, sino el sonido de grupos como Dream Theater y Porcupine Tree. Y entonces creo yo que también esta unión de opiniones y esta unión de visiones acerca de lo que era la música de los 80s hacen que este disco pues sea uno de los referentes para lo que vendría después, que sería el rock progresivo pues ya súper popular de Yes o las incursiones. Ya no hablamos de Genesis porque ahí sí es mi grupo preferido y creo que no pudiera platicar sobre las incursiones muy poperas de Genesis. Tienen otro origen, tienen otra forma, es otra composición. En realidad aquí sí es una como dijeron aquí, es una progresión, no es un crecimiento, sino es un cambio de actitud, pero muy bien amalgamado. Y creo que, pues sí, como ustedes dicen y son expertos, a mí me gusta mucho Natural Science, creo que es uno de los ejemplos. Son 9 minutos partidos en tres temas, y creo que es como querer seguir haciendo lo que quería hacer Rush, pero dándole otra envoltura. Y creo que aquí en este disco lo logran muy bien. Obviamente también The Spirit of Radio es uno de los mejores o más arriba colocados sencillos de toda su carrera en Canadá. E inclusive cada vez que lo tocan, los fans brincan. Entonces, en los conciertos, entonces creo que eso marca también un hito dentro de la carrera del grupo. Únicamente a manera de cerrar algunos puntos, creo que es un disco, como lo mencionó Raúl, por ejemplo, perfectamente evolucionado y maduro, que de ninguna manera traiciona alguna esencia un poco más extrema que se haya tenido al inicio. Puede ser una analogía con una persona, tal vez un músico o incluso uno de los fanáticos de la banda, que entrado en sus 40, 45 años, decide tener un nivel de vida equilibrado, estético, comprometido con la literatura, con el arte. Definitivamente creo que The Spirit of Radio es una manera impecable de presentarnos esa evolución, ese punto dentro de la historia de la banda en el que se encuentran en ese momento. Jacob's Ladder también me parece una obra fundamental, muy interesante. Different Strings es otra pieza que en lo personal me parece muy atractiva, y también concuerdo con que Natural Science es una forma de cerrar un trabajo que pertenece a una etapa elegante y perfecta de la banda. Aquí voy a empezar a ser medio obsesivo con esto de los números. Va a parecer esto como el código Da Vinci del rock, pero ustedes aguántenme tantito. Yo no sé si fue una cuestión consciente o inconsciente, pero el número 3 y los terceros discos siempre son bien interesantes. En el caso del tercer disco, en la primera fase, que fue el Caress of Steel, ya habíamos platicado que fue como un paso hacia el rock progresivo, un giro que hacen ellos en su estilo. En esta segunda fase de cuatro discos y disco en vivo, el tercer disco sería el Permanent Waves, y también es un cambio o una, digamos, es como que ir a la siguiente etapa en lo que es la progresión hacia a este tipo de música que están haciendo ellos. Ya no se meten en una cuestión de tener un disco con un solo lado, con una sola canción. Su progresivo ya deja a un ladito lo demasiado sofisticado y se van a canciones un poquito más cohesivas, más compactas, más interesantes. A mí en lo personal, lo siento, entiendo que para muchos es un gran disco, es un gran disco, toda la obra de Rush es una maravilla, pero en mi caso
llegó un momento donde las 2 primeras las tenía yo que eliminar y me detenía salvajemente en esa cuestión que se llama Jacob's Ladder, que como ya lo mencionaban, lo transporta a uno a una cuestión muy natural de ver la apertura de las nubes, la caída de la luz, mezclado también con esta cuestión bíblica de la escalera de Jacob por donde subían y bajaban los ángeles. Y yo solamente puedo decir que esta canción es eso, es una canción angelical, es una canción etérea, es una canción que también se me hace como una epopeya. Los ritmos marciales, los ritmos lo ponen a uno como en un efecto como de guerra, cuando de repente entran en una parte de un clímax, que es cuando entra esa lírica de Lee maravillosamente, donde ahí ya no sabe uno si lo que suena es la voz de Lee o es una nota en los teclados, una forma maravillosa. Por supuesto, las canciones que abren el lado B, las 2 primeras, el Entre Nos y el Different Strings, son unas canciones que tristemente pues ya no cayeron mucho en los conciertos en vivo, pero de todas maneras no por eso dejan de ser unas enormes canciones. Y finalmente, Natural Science es un monstruo de canción. Entonces, no quiero agregar más de lo que ya han dicho. Permanent Waves es un discazo. Me quiero detener también en una cuestión del arte, que no he hablado mucho del arte, pero yo me pasaba horas enteras escuchando este disco, escuchando esas 4 canciones que acabo de mencionar, viendo detalles. Hay un detalle maravilloso que de repente uno puede ver los letreros de Lee, Lifeson y Peart como si fueran marcas por ahí tiradas dentro de todo este desastre natural, ¿no? Entonces, era padrísimo. Yo lo que recomendaría a los que vean este video y que se animen a escuchar este disco es que lo hagan con la portada del disco en la mano. Sí, si lo están escuchando vía Spotify, al mismo tiempo abran en Google la imagen de la portada del disco y la contraportada del disco, piérdanse las horas enteras escuchando la música y complementando la experiencia con la parte visual de encontrar todos los detalles maravillosos que tiene esta portada. Es un muy buen disco, no es un buen disco, es como todos los discos de Rush, es una maravilla de disco. No subestimo, por supuesto, a las 2 primeras. Para mí, yo sí me las brincaba. Recientemente las he vuelto a escuchar y sigo diciendo que son una preciosidades de disco, de canciones. Escúchenlo, vean la portada, inmérsense en la atmósfera de este disco, que es un enorme disco. Es el tercero en la segunda etapa, una chulada de disco. Bueno, amigos, pues ya lo vieron. Gran panel de Rush que tuvimos esta noche. Seguramente haremos más programas así. Gracias a ti que lo viste, que te quedaste hasta el final del video. Cuídense, que el rock sea, y nos saludamos en la siguiente emisión.